Incidencia. Saludos y bendiciones con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Incidencia. Celebrado en Cuba Foro del Instituto Patmos. Inaugura iglesia en Placetas Villa Clara, Cuba, nuevo centro para la tercera edad. Solidaridad Cristiana Mundial muestra su apoyo a líderes del Ministerio Cubano Viento Recio. Instituto Patmos se suma a los homenajes al teólogo alemán Jürgen Moltmann. El miércoles 12 de junio, el Instituto Patmos celebró en Cuba uno de sus tradicionales foros, esta vez dedicado a analizar el cuarto ciclo del examen periódico universal y el reflejo en este de los derechos de los cubanos a las libertades religiosas y de creencias. Quizás el hecho de que toda la atención mediática y también gubernamental se enfocaron especialmente en la bahía de La Habana por la llegada de una fragata militar rusa que incluía un submarino nuclear, permitió a los participantes una jornada tranquila que además coincidió con la celebración judía del Shavuot o Pentecostés, la cual también se tuvo en cuenta en el foro. Fue también un espacio de encuentro y confraternidad muy a tono con la fiesta judía, que también es un tiempo para compartir y celebrar. El pastor que fungió como panelista contextualizó a los presentes acerca de qué es el examen periódico universal, proceso especial que supone una revisión periódica del historial de derechos humanos de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y que se realiza desde que se estableció el Consejo de Derechos Humanos. La Iglesia Presbiteriana Reformada de Placetas Villa Clara inauguró un nuevo centro para la comunidad. Se trata de un proyecto social dedicado a la tercera edad y a la infancia. En el presente contexto de Cuba, esta iniciativa tiene gran valor debido a la existencia de una población cada vez más envejecida y en medio de una crisis sin paralelos en toda la historia del país. Con los detalles para Incidencia, el reverendo Héctor Méndez, jubilado de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba, quien lideró varias iglesias. La última de ellas es la histórica Iglesia Presbiteriana Central de La Habana. El pastor ha sido líder religioso no solo dentro de Cuba, sino a nivel internacional. Actualmente vive en Miami, Florida, y cada sábado comparte una predicación en su canal de YouTube. Escuchemos. La Iglesia Presbiteriana Reformada en Placetas, en el centro de Cuba, celebró el pasado 6 de junio una actividad en la cual develaron una tarja de reconocimiento a Juana Rodríguez Hernández, conocida como Juanita, viuda del señor Juan Méndez, la cual, con el apoyo de mi hermano Adolfo Enrique, conocido como Fito, y un servidor, Héctor Méndez, donó la casa que queda justo frente al templo presbiteriano para ser utilizada como centro de comunidad de la Iglesia Presbiteriana Reformada. En la actividad, la presbítera Xiomara Arenas tuvo datos biográficos sobre mi mamá, Juanita, y Ramonita Villa, también líder de la iglesia local, que acompañó a mi madre en los últimos meses, tuvo palabras de testimonio. También develaron la tarja nuestra prima Inés María Rodríguez y su esposo, el diácono José Ignacio García Retana. En esa tarja se reconoce ese gesto y al mismo tiempo se nombra ese proyecto como la Casa de Juanita, que será dedicado al trabajo con la tercera edad y con los niños, los cuales podrán disfrutar de un amplio patio, todo sembrado con flores y con distintos vegetales. Damos gracias a Dios por la bendición de haber podido celebrar ese acto, el cual culminó cantando varios himnos, entre ellos Sembraré, que era el preferido de mi madre, y también disfrutaron de un almuerzo sencillo preparado por la iglesia para todo el grupo de la tercera edad. A Dios sea la gloria. Amén.
Ana Lee, jefa de promoción de Solidaridad Cristiana Mundial y líder del equipo de las Américas, publicó el pasado 12 de junio un comentario inspirado en el caso de los líderes del Ministerio Viento Recio con el siguiente título: a los ojos del gobierno cubano, dirigir una iglesia puede convertirte en una amenaza para la seguridad nacional. Leo fragmentos. Los pastores Mario Jorge Travieso Medina y su esposa Belmis Adriana Mariño González solo quieren que se les permita visitar a sus hijas en los Estados Unidos. Anhelan asistir a una conferencia internacional para líderes afiliados a su red religiosa. Les gustaría mucho poder aceptar una oferta hecha por amigos de enviarlos a unas merecidas y muy esperadas vacaciones. Pero no pueden hacer ninguna de estas cosas porque desde 2020 el gobierno cubano les prohíbe salir de la isla por razones de seguridad nacional. Sería lógico suponer que para ser considerada una amenaza para la seguridad nacional, la pareja debe ser culpable de actividad criminal. A los ojos del gobierno cubano esto es así. Aunque nunca han sido acusados ni juzgados, los pastores Travieso Medina y Mariño González fundaron y han dirigido una asociación ilegal durante más de 20 años. Sin embargo, en lugar de ser una organización criminal organizada, su asociación es de naturaleza religiosa, pacífica y proporciona la ayuda humanitaria que tanto necesitan los miembros de la comunidad circundante. Este es el tipo de trabajo que el gobierno cubano considera una amenaza a la seguridad nacional. En una trampa típica del enfoque del gobierno cubano sobre la libertad de religión o creencias, se requiere el registro en el Ministerio de Justicia para todas las asociaciones, incluidas las de naturaleza religiosa, pero el proceso es opaco y arbitrario, lo que hace que el registro legal sea casi imposible de obtener. Y continúa el comentario originalmente en inglés. Al Ministerio Viento Recio, al igual que a cientos de otras organizaciones independientes de la sociedad civil, incluidos grupos religiosos, no se les permitió registrarse y el gobierno comenzó una extensa campaña de hostigamiento contra la pareja pastoral, incluida la demolición de la iglesia en abril de 2016. En 2022, el gobierno cubano reformó su código penal y aumentó las penas existentes, incluidas multas y encarcelamiento, por dirigir tanto organizaciones no registradas como reuniones no autorizadas. Y también expresa el citado texto: nada de lo que el gobierno cubano ha hecho con ellos hasta ahora ha logrado neutralizar a la pareja y parece que el régimen puede estar cada vez más desesperado por deshacerse de ellos. En octubre de 2023, la pareja acudió a las oficinas provinciales del Ministerio del Interior y volvió a pedir que se levantara la prohibición de viajar. Se les informó que su solicitud sería considerada, pero solo si prometían dejar Cuba y las vidas y el ministerio que han construido allí y nunca regresar. Unas semanas más tarde, se les informó que si bien al pastor Travieso Medina se le permitiría viajar si aceptaba ir al exilio permanente, tendría que hacerlo solo, ya que la prohibición de viajar a su esposa fue restablecida en represalia por las publicaciones que hizo en las redes sociales. La partida física del pastor Jürgen Moltmann, conocido como el teólogo de la esperanza, ha sido tema de múltiples comentarios y debates este mes dentro del cristianismo. El sitio Christianity Today publicó una nota firmada por Daniel Silliman donde cita que, según el Consejo Mundial de Iglesias, Moltmann es el teólogo cristiano más leído de los últimos 80 años. Por su parte, el sitio Evangélico Digital también se hizo eco recordando su lucha contra la teología liberal con enormes aportaciones, así como sus ideas teológicas controvertidas. El pastor Mario Félix Leonard Barroso publicó en el blog del Instituto Patmos palabras de homenaje y aquí las compartimos. Trasciende Jürgen Moltmann a la eternidad. Texto: Mario Félix Leonard Barroso. Jürgen Moltmann, teólogo que enseñó que la fe cristiana se fundamenta en la esperanza de la resurrección de Cristo crucificado y que el reino de Dios que viene actúa sobre la historia humana desde el futuro escatológico, murió el 3 de junio en Tubinga, Alemania, a los 98 años. Es considerado uno de los teólogos más importantes desde la Segunda Guerra Mundial. El experto en religión Martin Marty dijo que sus escritos inspiran a una iglesia incierta y liberan a la gente de las manos muertas de pasados muertos. Moltmann nació en una familia no religiosa el 8 de abril de 1926. Al alcanzar edad escolar lo enviaron a clases en la iglesia estatal local.
Moltmann recuerda que allí aprendió muy poco sobre Jesús, la Biblia o la vida cristiana. El pastor centraba sus lecciones en intentar demostrar que Jesús no era judío sino fenicio y por tanto ario, con lo que les enseñaba a los niños la teología antisemita promovida por los nazis. Era todo un disparate, dijo Moltmann. Casi al mismo tiempo, Moltmann fue enviado a las juventudes hitlerianas, aunque los uniformes y los signos lo hacían sentir muy patriota. Recordaba más tarde no era bueno para marchar y odiaba los ejércitos militares. A pesar del antisemitismo rampante de la época, el héroe de su infancia fue Albert Einstein, que era judío. Moltmann quería ir a la universidad y estudiar matemáticas. Sin embargo, ese sueño se vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. A los 16 años fue reclutado por las Fuerzas Aéreas y asignado a la defensa de Hamburgo con un cañón antiaéreo de 88 milímetros. Él y su compañero de escuela fueron designados para permanecer con su cañón en una plataforma sobre pilotes en un lago. Por la noche miraban las estrellas y estudiaban las constelaciones. En julio de 1943, los británicos enviaron 1.000 aviones para lanzar explosivos sobre la ciudad, provocando una tormenta de fuego que derritió metal, asfalto y vidrio. Todo material orgánico, madera, tela, carne, fue consumido por un mar de fuego. Temperaturas superiores a los 760 grados Celsius, 1400 Fahrenheit, succionaron el aire de las calles, de modo que la ciudad sonaba, según un superviviente, como un viejo órgano de iglesia cuando alguien toca todas las notas a la vez. La operación, que no tenía como objetivo las instalaciones militares ni las fábricas de municiones, sino la moral de la población civil enemiga, recibió el nombre en clave de Gomorra, en referencia a la ciudad bíblica destruida por Dios en Génesis 19. Unas 40.000 personas murieron. Cuando terminó el ataque, Moltmann flotaba en el lago, aferrado a un trozo de madera de la deshecha plataforma de su cañón. Su amigo encargado como él del cañón había muerto. Más tarde lo describiría como su primera experiencia religiosa. Mientras miles de personas morían en la tormenta de fuego a mi alrededor, dijo Moltmann, le grité a Dios por primera vez: ¿Dónde estás? Aquel día no obtuvo respuesta, pero 2 años después fue capturado en el frente y enviado a un campo de prisioneros de guerra en Escocia, donde un capellán estadounidense le entregó un Nuevo Testamento y salmos emitidos por el ejército, firmados por el presidente Roosevelt. Si hago mi cama en el infierno, he aquí que allí estás, leyó el prisionero en el Salmo 139:8. ¿Podría Dios estar presente en ese lugar oscuro? Mientras seguía leyendo, Moltmann encontró palabras que capturaban perfectamente sus sentimientos de desolación. Se convenció de que Dios estaba presente incluso detrás del alambre de púas. No, sobre todo detrás del alambre de púas. Leyó el Evangelio de Marcos y se sintió profundamente atraído por Jesús. La crucifixión lo deshizo. No encontré a Cristo, Él me encontró a mí, diría Moltmann más tarde. Allí, en el campo de prisioneros de guerra en Escocia, en el pozo oscuro de mi alma, Jesús me buscó y me encontró. Él vino a buscar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y así vino a mí. Cuando regresó a Alemania, encontró el país en ruinas y decidió estudiar teología con personas afines a la iglesia confesante que enseñaban la teología de Karl Barth. En 1964 publicó Teología de la Esperanza, que muy pronto se convirtió en bestseller. El 24 de marzo de 1968, el New York Times publicaba un artículo de portada titulado La doctrina Dios ha muerto pierde terreno frente a la teología de la esperanza. El periódico anunciaba la conferencia que Moltmann ofrecería al siguiente día en Union Theological Seminary a propósito de su estancia en Estados Unidos como profesor visitante en la Universidad de Duke. El 4 de abril, en una de las sesiones de un simposio sobre su teología de la esperanza en la Universidad de Duke, Moltmann sería interrumpido por el teólogo Harvey Cox, quien entró corriendo en la sala y gritó: «Han disparado a Martin Luther King». Luego de este hecho y conmovido por el poder transformador del sufrimiento, empezó a trabajar en su segundo libro, El Dios crucificado, que se publicó en 1972.
En él expresaba que si Jesús hubiera vivido en Europa durante el Tercer Reich, probablemente lo habrían marcado como a otros judíos y enviado a las cámaras de gas. En Jesús tenemos la prueba definitiva de que Dios sufre con nosotros. La identidad cristiana solo puede entenderse como un acto de identificación con Cristo crucificado, escribió Moltmann. La religión de la cruz no eleva ni edifica en el sentido habitual, sino que escandaliza, y sobre todo escandaliza a los correligionarios del propio círculo. Pero mediante este escándalo trae la liberación a un mundo que no es libre. Moltmann unió las dos ideas, el sufrimiento de Cristo y la esperanza de los cristianos, y eso se convirtió en el núcleo de su teología. Enseñaba, Dios llora con nosotros para que algún día podamos reír con él. Moltmann se jubiló en 1994, pero siguió trabajando con estudiantes de posgrado durante muchos años. En el año 2000, Moltmann ganó el premio Graumeyer por su libro La venida de Dios, escatología cristiana. Cuando en 2016 murió su esposa, la prestigiosa teóloga feminista Elisabeth Moltmann Wendel, con quien compartió innovadores proyectos teológicos, Moltmann escribió su último libro, Resucitado a la vida eterna, sobre la muerte y la resurrección. Meditación profundamente personal y atrevida en la que desafía muchas creencias arraigadas sobre la experiencia de morir, la naturaleza de la muerte y la esperanza de la vida eterna. Ahora el propio Moltmann ha trascendido a la eternidad y aguarda la experiencia de su propia resurrección. Así termina por hoy Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Estos fueron los tópicos. Celebrado en Cuba Foro del Instituto Patmos. Inaugura iglesia en Placetas Villa Clara, Cuba, nuevo centro para la tercera edad. Solidaridad Cristiana Mundial muestra su apoyo a líderes del Ministerio Cubano Viento Recio. Instituto Patmos se suma a los homenajes al teólogo alemán Jürgen Moltmann. Incidencia.